Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Disfruta con nosotros. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola, ¿qué tal, querida familia? ¿Qué tal, amigos? Es una bendición compartir con ustedes otra presentación de la palabra de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar sobre la fe y los enemigos que tiene nuestra fe. ¿Cuán importante es la fe? Fundamental para nuestra vida. La Biblia describe la fe como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hay algo que nosotros esperamos y eso es fe. No lo vemos, pero creemos en algo y en ese algo es nuestro Dios. Así que la fe es aquello que nos mantiene, es aquello que nos ayuda a seguir cada día hacia adelante. Hay una fe maravillosa que podemos tener en el Dios vivo. Por eso vamos a ver distintos tópicos, distintas formas de que la gente cree o tiene fe. Qué bueno que podamos también saber que hay una fe genuina en el Dios vivo, en el Dios de los cielos. Y cuando tenemos esa fe, es atacada porque es algo espiritual. Pero como en todas las cosas, la Biblia nos dice que somos más que vencedores a través de Jesucristo. Y hablando del Señor Jesús, en un momento nos relata allí el hecho bíblico que estaba el Señor después de bajar del monte de la transfiguración, se encontró con un caso. Había allí un papá que estaba desesperado porque su hijo tenía problemas espirituales
y se lo llevan a los discípulos. Y dice que los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces baja el Señor Jesús y dice estas palabras que vemos aquí. Esto está en Mateo 17:17. Y Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y le llevaron al niño, y dice la palabra de Dios que Jesús reprendió a ese demonio que había sobre ese niño, que era tan fuerte que lo atacaba, que lo echaba muchas veces en el fuego o lo tiraba hacia el agua donde quería ahogarlo. Mira la situación que estaba pasando esta familia, este padre espiritual. Entonces el Señor luego se va con los discípulos y ellos le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos hacer este milagro? ¿Por qué no pudimos echar fuera este demonio que había en este joven? Y Jesús ahí les responde, ¿no? Por su incredulidad. O sea que hay algo tremendo que puede afectar nuestra fe, que es el ser incrédulos. Y en un momento como que Jesús se molesta y dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y luego les dice a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le van a decir a ese monte, a ese problema, a ese demonio en este caso, que se corra, y se tiene que correr. Fíjense que los discípulos, si bien veían los milagros de Jesús, estaban con Jesús, estaban viendo toda la obra de nuestro Maestro, pero la fe era muy pequeña, era menos que un grano de mostaza, dice la Biblia, porque Jesús le dice: si tuvieras por lo menos fe como un grano de mostaza, entonces el milagro ocurriría. ¿Cuán importante entonces es la fe? Seguramente le estás pidiendo algo a Dios o estás con alguna necesidad. ¿Cuántas necesidades hay en nuestro corazón? Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible poder agradar a nuestro Dios. Sin fe es imposible obtener esas cosas que muchas veces deseamos. En la vida necesitamos fe. La persona que no se mueve por fe no avanza, no puede llegar a esa meta, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ponemos metas de cosas que queremos lograr y vamos hacia ella con fe? Una fe humana, diríamos. Sin fe no podemos obtener absolutamente nada. Pero hay una fe que es espiritual, una fe que viene de Dios. Nuestra fe en Dios debe estar bien establecida, si no, cuando vengan las crisis vamos a ser movidos, vamos a ser sacudidos. Qué importante que mi fe esté firme en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, mis ojos están puestos en el Señor, mi fe está anclada en el Dios de los cielos. Y estamos viviendo en estos momentos, en nuestra sociedad, problemas de todo tipo: inseguridad, problemas económicos, problemas espirituales, problemas políticos, problemas y crisis y más crisis. Y mucha gente le entra el pánico, le entra el miedo, porque piensa en el futuro, qué será mañana, y muchas veces su fe no es suficiente para poder ver más allá. Y eso trae problemas, y ahí vienen los problemas muy comunes hoy, como el estrés, viene la ansiedad, tantas cosas nos pasan por las crisis que nos rodean. De hecho, yo creo que en la vida vamos a estar rodeados de problemas o de crisis. Pero lo importante es saber cómo vivir sobre esas crisis. Y la palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Y es a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Esa es la clave de la victoria de cualquier ser humano, la fe en Cristo Jesús. Por eso nuestra fe tiene que estar arraigada, cimentada en el Señor. Las áreas donde nuestra fe es establecida son las mismas donde nuestra fe será fortalecida. ¿Cuáles áreas de nuestra vida tienen que estar bien establecidas en la fe? Yo diría todas. En mi salud tiene que estar establecida o firme en el Señor, sabiendo que Dios tiene el poder para sanarme. Mi economía tiene que estar firme en Dios, sabiendo que el que me sostiene, el que me sustenta es el Dios de los cielos. Todo aquello que me rodea, sentimentalmente, económicamente, familiarmente, todas tus áreas tienen que estar firmes en Dios, en la fe. Gloria a Dios. Y cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nos fortalecemos en Él. La fe es algo que crece día a día, pero debemos mantenerla, debemos de cuidarla.
Y la fe, recuerden que es un don de Dios, es un regalo que nos da Dios. Y solamente a través de ella nosotros podemos encontrarnos con nuestro Señor. Y la fe viene a través del oír la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso cuán importante es aferrarnos a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios. No ver, muchas veces nos paramos o miramos demasiado las cosas que nos rodean. Por eso más adelante vamos a tocar el tema que no es por la vista simplemente, sino que la fe nos lleva hacia más adelante. Muy bien, seguimos. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo. Él es el autor y consumador de esa fe. ¿Qué mejor que el autor de la fe nos puede a nuestra vida llenar de fe? Nos puede dar ese aliento divino para que nosotros podamos seguir. La palabra lo describe bien claro, que Él es quien creó la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso quizás hay alguien que está mirando esta presentación y me pueda decir, no tengo fe o mi fe es muy escasa. ¿Por qué no le pides al autor de la fe? Que Él te va a dar. Dice la Biblia que cuando nosotros pedimos a Dios, Él va a responder. Pero debemos acercarnos a Él a través de la fe. O sea, sabiendo que Él está, sabiendo que Él escucha, sabiendo que Él está atendiendo a mi necesidad. También encontramos dónde está la fe. ¿Dónde está la fe de la mayoría de los creyentes? La fe debería, vamos a ponerle énfasis a esto, debería estar en el ahora. Sin embargo, está en el futuro. Nuestra fe no debe estar en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora, pero sí preparándonos para ese futuro que vendrá. O sea que la fe del ahora es, Señor, yo creo que hoy tú puedes sanarme. Yo creo que hoy tú estás conmigo. Yo creo que hoy con tu poder puedo avanzar. La mayoría de las veces, como dice aquí esta presentación, tenemos fe pero para el futuro. Yo creo que mañana las cosas serán mejor. Y está bien eso, está muy bien. Pero sin embargo, la fe de Dios es la fe de ahora. Hoy recibo el poder de Dios. ¿Cuánta gente hoy tiene que ser renovada en Dios? Amada iglesia, ¿cuánta gente tiene que ser renovada del Espíritu Santo ahora, hoy? ¿Cuánta gente tiene que ser sanada? ¿Cuánta gente tiene que tener una visión nueva hoy? Tómalo por la fe. Y esa fe nos prepara para el futuro. Y qué lindo es cuando nosotros aprendemos a andar en fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia y cotidianamente de gente que anduvo o que anda en fe. Enoc fue un hombre que dice la palabra, caminó con Dios, anduvo en fe y lo arrebató Dios. Qué lindo que en nuestra vida, nuestro caminar sea a través de la fe. Es algo que lo vamos cultivando día a día. La fe en Cristo Jesús me lleva más allá. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en mí. Mi confianza no está en mis fuerzas. Mi confianza no está en nada exterior. Mi confianza no está en ninguna persona, ningún hombre. Mi confianza está en el Dios de los cielos y a Él me debo. Eso es fe. La fe que viene de Dios. Esa fe es vapuleada muchas veces, quiere ser derribada, es atacada. Y vamos a ver algunos de los enemigos, 4 enemigos de esa fe. El enemigo número 1, o sea, lo contrario a la fe, es la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira cuánto daño puede hacer la incredulidad. Yo no creo. Si no veo, no lo creo. Eso es un incrédulo. Y es tan grande esto, hace tanto daño a una persona que se aleja del Dios vivo. Y sabemos que cualquier persona que se aleje del Dios vivo no cuenta con bendición. Su vida no es una vida de victoria. Por eso el enemigo número 1 es la incredulidad. Y recuerden que para yo mantener la fe, ¿cómo mantengo la fe? ¿Cómo venzo a la incredulidad? A través, dice la Biblia, que de la palabra de Dios viene la fe. Y recuerden lo que hemos dicho anteriormente, que el autor de esa fe es Jesús.
Si alguno entonces en esta hora tiene falta de fe, pídale a Dios: Señor, dame fe. Señor, quiero quitar de mi vida toda incredulidad. Señor, en el nombre de Jesús recibo fe ahora. Varón, mujer, recibí fe ahora en el nombre de Jesús, para que puedas vencer ese problema que estás pasando ahora. Dios es vigente, Dios es real, Dios tiene poder. El poder de Dios es ilimitado, pero tienes que obtener esa victoria a través de la fe. La única forma que podemos llegar a Dios es a través de la fe en el nombre de Jesús. Es la única forma, no hay otra, no es por obras, no hay algo que nosotros podamos hacer, sino que a través de esa fe. Y es tan importante mantenerla y luchar contra ese demonio de incredulidad, porque es un demonio que viene y ataca las vidas, que muchas personas, dice, se han apartado del Dios vivo. Es tremendo esto. Lamentablemente lo hemos visto muchas veces. Personas que en un momento estaban bien, vos las veías con fe, pero se dejaron de estar. Oyeron otra cosa que no era la palabra de Dios. Así como la fe viene por el oír, también dice la Biblia que muchos, oyendo mentiras y cosas diabólicas, se extravían de la fe, se van de la fe. Por eso es importante lo que oímos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Qué bueno que puedas oír la palabra de Dios, leerla y oír la palabra de Dios. Mensajes como estos. Pero estamos rodeados cotidianamente de mensajes en el noticiero, en todo lugar, que no son buenos. Mensajes que la economía no está bien, mensajes que el futuro es incierto, mensajes que si no tenemos nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús, van a traer problemas, como estamos viendo, van a venir crisis a nuestra vida. La incredulidad entonces es el primer, o la razón también es otro problema. La razón humana, la persona que todo lo razona. Sin embargo, la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe creemos que Dios hizo todo lo que vemos. Es a través de la fe. Pero hay personas que todo lo razonan. Para Dios, 2 más 2, o en la fe, 2 más 2 no es 4 siempre. Eso sería la razón. Para Dios, 2 más 2 puede ser mucho más lo que Él quiere hacer. Por eso es importante en nuestra vida que la fe supere la razón. Eso no quiere decir que no usemos la razón. Sí, tenemos la razón, pero ella muchas veces, si nos basamos solamente en la razón, es un obstáculo para la fe. Es un enemigo de la fe. La persona que todo lo razona. Todo lo razona, todo lo mide, todo lo calcula y no se larga a través de la fe. Y Dios quiere que nos larguemos, ¿sí? Como cuando éramos niños. Yo tengo recuerdo cuando éramos niños, nos largamos a los brazos de nuestros padres. Qué hermoso era eso. Y bueno, espiritualmente es algo similar. Nos largamos a los brazos de nuestro Padre a través de la fe, sabiendo que Él está sobre nuestra vida, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que nos pasa, sabiendo en quién hemos creído y también sabiendo por la palabra que todo aquello que pase en mi vida me va a ayudar para bien si yo tengo fe en el Dios vivo, en el Dios de los cielos. Quiero hacer aquí una aclaración. ¿En quién tenemos fe? Porque hay personas que me dicen, yo soy un hombre, una mujer de fe. Pero la fe tiene que estar en el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en Cristo Jesús. Recuerden que Él es el único que nos lleva al Dios verdadero, al Dios vivo, como dice su palabra. Otro enemigo de esa fe es el miedo, es el temor. Dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. Ese amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor entonces es Jesús dentro de un corazón. El amor de Dios en nuestra vida a través de Jesús. Y cuando una persona tiene a Cristo Jesús en el corazón, ¡wow! Está en victoria, está en bendición, no le teme a nada. Gloria a Dios por el amor de Dios que nos lleva más allá. Gloria a Dios por la paz de Dios. Gloria a Dios que los miedos y temores se van. ¿Y por qué se van? Porque está el Espíritu Santo dentro nuestro.
El Espíritu de Dios, dentro de un hombre, dentro de una mujer, el Espíritu de Dios le da poder, le da dominio propio, le da amor, lo lleva hacia adelante, se va el temor. ¿Cuánta gente está rodeada de temores? Quizás si ha venido algún temor sobre tu vida, tienes que echarlo en el nombre de Jesús. Llenate del amor de Dios. Y muchas veces nos atacan los temores. Recuerden que muchas veces nos ataca, te vas a quedar sin trabajo, le va a suceder a alguien, algo a tu familia, algún ser querido, temores. Esta enfermedad, esto que estoy sintiendo, temores y temores. Pero dice la palabra de Dios que cuando está el perfecto amor de Dios, ese temor se va. Entonces el miedo es un enemigo de la fe. Por miedo no avanzo, por miedo o temor me quedo. Pero gloria a Dios que a través del Espíritu Santo Dios nos reviste de poder y nos lleva más hacia adelante y nos da fe. Esa fe que viene del cielo para que yo pueda crecer y avanzar cada día y tomar las bendiciones que me pertenecen. Así que el miedo lo dejamos atrás en el nombre de Jesús y avanzamos a través de la fe. Qué lindo, ¿no? Que a través de la fe uno pueda crecer, uno pueda seguir en el nombre de Jesús. Y la fe es eterna, la fe permanece para siempre, porque un día este cuerpo, dice la Biblia, se va a desgastar, pero por la fe entramos a la vida eterna. Mire cuán importante es la fe. Desde el primer minuto de nuestra vida hasta la eternidad, la fe nos va a mantener. Gloria a Dios, la fe en el nombre de Jesús. Otro enemigo es la vista, lo que vemos. La palabra de Dios dice que no andamos por lo que vemos o por los sentidos o lo que sentimos, sino andamos por eso que se llama fe. Andamos en un camino que Dios ha establecido a través de la fe. Entonces yo por esa fe me muevo, yo por esa fe ando. La fe es un escudo, dice la palabra de Dios, contra todo dardo del enemigo. O sea que el enemigo, el diablo, usa demonios contra nuestra fe. Vienen los dardos, pero dice la palabra de Dios que debemos levantar ese escudo de la fe. Entonces, en esta hora, en el nombre de Jesús, levantar el escudo de la fe y comenzar a confesar palabra de Dios, palabra de fe. En el nombre de Jesús, agárrate de las promesas de Dios. Las promesas están, pero nosotros tenemos que también activar la fe. La fe necesita acción. Me muevo en el nombre de Jesús. Voy hacia la bendición. En esta hora la tomo. Toma esa bendición en el nombre de Jesús. No importa esa crisis, no importa el problema. Recuerda que Dios es más grande. Y qué bueno que podamos en esta hora levantar nuestra mirada al Dios de los cielos y por la fe tomar esa bendición. Y todo espíritu de incredulidad que venga sobre mi vida, la echo fuera en el nombre de Jesús. Levantamos ese escudo y nuestra vida va a avanzar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo vencer a esos enemigos? La fe la usamos para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Las cosas sobrenaturales vendrán sobre mi vida a través de la fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Para movernos en el poder de Dios necesitamos aplicar la fe. Es el vínculo o el vehículo que mueve esa mano poderosa de nuestro Dios. Recuerda que es algo espiritual. No nos movemos por las cosas que vemos naturalmente, sino que a través de la fe llamamos las cosas que no son como si fueran, como la hace Dios. Y en la fe allí tenemos un ejemplo maravilloso. Alguien en la Biblia que dice que fue llamado amigo de Dios. Estoy hablando de Abraham, un hombre de fe, un hombre que hoy nos inspira, un hombre que tenía muchas dificultades. Dice la Biblia que cuando Dios lo llamó, era un hombre de 75 años, un hombre grande. ¿Cuánta gente ya llega a los 60? No sé quiénes están mirando en esta hora y dicen, bueno, ya Dios conmigo. A los 75 años recién Dios lo llamó para cumplir una obra maravillosa. Y él le creyó a Dios. Dice la Biblia que él no miró su condición, que ya era un hombre grande, que no tenía descendencia, en ese momento no tenía hijos, no tenía descendencia, y Dios lo llama y Dios le promete que le va a dar una descendencia que será eterna, poderosa en la tierra, pero no tenía a ese hijo aún. Y él se movió por la fe, y él salió de su lugar, de su territorio donde vivía, y se movió y se mantuvo a través de la fe.
Qué bueno esto, ¿no? No miró sus limitaciones. Por eso Dios nos enseña hoy no andar por vista, no mirar mis limitaciones, sino mirarlo a Él. Y cuando yo lo miro a Él y activo la fe y acciono esa fe, vienen las bendiciones. Tomó una decisión Abraham y se movió a través de la fe. No solamente él dijo, sí, yo creo en el Señor, sino que empezó a dar pasos a través de la fe. La fe necesita acción. Usar la fe para mover montañas. Las montañas representan cierto tipo de demonios, pero Dios nos ha dado fe para remover cualquier obstáculo. Cualquier montaña que esté ahora delante tuyo, la puedes remover en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos da a aquellos que creemos a su palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, le dirías a esa montaña. Ahora en el nombre de Jesús, decile a esa montaña espiritual que se mueva, que se corra, que no tiene que estar en ese lugar. En el nombre de Jesús, toma la autoridad por la fe. Esa apatía espiritual, ese sentimiento ahora, toda incredulidad, se tiene que ir ahora. Todo demonio en el nombre de Jesús. A través de la fe, gloria a Dios, nos movemos, nos paramos y llamamos a la bendición. Toda miseria se tiene que ir, toda enfermedad se tiene que ir, toda montaña de problema matrimonial, familiar, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Pero parate frente a la montaña. Jesús dijo, lo que tú dijeres y creyeres en tu corazón, eso va a venir. Eso es fe. Gloria a Dios. Muy bien, ¿cómo ser libres entonces de los enemigos de esta fe? Debemos echar todo demonio de incredulidad, miedo, raciocinio en el nombre de Jesús. Estamos viendo que es algo espiritual que ataca a la fe. Hay alguien que no quiere que tu fe crezca, que no tenga fe. Y sin fe estamos perdidos. Segundo, debemos desconectar la fe de la razón. Son dos cosas opuestas. Me muevo por fe. Si bien la razón me dice esto, pero yo me muevo a través de la fe. Yo me muevo a través de lo que Dios dice. Eso es fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en el Dios de los cielos. Como estamos viendo, fe en el Dios vivo. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Hoy se han levantado dioses por todos lados. En el corazón de las personas puede haber cualquier dios y la gente tiene fe en cualquier cosa. Pero la Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo Jesús. Debemos empezar a dar pasos, como hablamos anteriormente, lo que hizo Abraham. Él se movió sin saber a dónde iba, pero él se movía. Señor, si tú lo dices, yo voy. Si tú lo dices, aquí estoy, Señor. Y se movió por fe y terminó siendo un hombre que realmente dejó un legado de fe tremendo para nuestras vidas. Decisiones de fe, pasos de fe, acciones de fe. Ahora acciona tu fe, ahí donde estás, contra esa montaña, en el nombre de Jesús. Despegá la razón, quitá la razón y tomate de la fe en el nombre del Señor. Debemos ser llenos, y esto es fundamental, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios activa nuestra fe. El Espíritu de Dios nos guía y nos lleva a toda la verdad. El Espíritu de Dios es el aceite que necesitamos para que nuestra lámpara esté encendida constantemente. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Todo se vuelve vacío, todo se vuelve gris. Pero esta maravillosa persona que Dios ha dejado para ayudarnos, para bendecirnos, la necesitamos constantemente. Por eso en esta hora decirle, ven Espíritu Santo, ven y llena mi vida de fe, porque yo sé que a través de la fe tengo la victoria. Espíritu de Dios, toda cosa que no sea de ti, sácala de mi vida, en el nombre de Jesús. Y ya estamos orando entonces. Hemos visto cómo vencer, cómo vivir a través de esta fe. Debemos vivir entonces permanentemente a través de la palabra de Dios, viviendo a través de ella, en oración, en ayuno y en obediencia. La palabra de Dios trae libertad. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y ella los hará libre. Por eso somos más que vencedores en el nombre de Jesús, venciendo a esos enemigos que se levantan, a esos demonios que vienen contra nuestra vida, para que no tengamos fe. Vamos a orar a Dios. Te invito a que ores allí. Y esta presentación ha sido de inspiración seguramente para tu vida.
Y aquel que aún dice en su corazón, mi fe no es suficiente, vamos a pedirle al autor de la fe, que es Cristo Jesús, que Él derrame de esa bendición gloriosa sobre nuestras vidas, que derrame el poder del Espíritu Santo, que la fe venga sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y ahora, tomate de la palabra, que Jesús dijo, todo monte se tiene que correr, se tiene que ir a través de tu fe. Activa tu fe ahora en el nombre de Jesús. Le decimos a esa montaña que se corra, a esos problemas, a esa crisis que ha venido, a eso que nos está agobiando ahora en el nombre de Jesús. Tomamos la autoridad. Padre, creemos en ti, que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios poderoso. Creemos en esta hora, Señor, que tú nos escuchas, que tú estás ahí, Señor, en tu trono, que tú nos has dejado el Espíritu Santo y que podemos llegar a ti a través de la fe. Por eso esta oración es una oración de victoria. Señor, mira, toda necesidad ahora está delante de tu presencia. Y te damos gracias por anticipado, porque declaramos en el nombre de Jesús que veremos ahora, en este instante, tu poder y tu gracia sobre nuestras vidas y obtendremos la victoria de la cruz de Cristo. Gracias, Padre, que a través de esta fe maravillosa podemos llegar a ti. Gracias que se van los miedos, se va el temor, se va la angustia. Gracias, Señor, que la incredulidad desaparece. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, que podemos caminar, Señor amado. Gracias por tu palabra, que ella nos insta a la fe. A través de ella, Señor, nuestra fe crece. En el nombre de Jesús, declaro la victoria sobre los hogares, sobre la iglesia, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre cada joven, sobre aquellos que están pasando luchas y pruebas en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos la victoria de la cruz. Gracias, Señor, que a través de la fe, Señor, podemos ser más que victoriosos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.